Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Hoy nos toca el capítulo 15 del libro de Levítico. Nuestro nuevo devocional del día de hoy nos toca el capítulo 15 del libro de Levítico. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí vemos que se trata de un flujo genital que no era normal. Así que probablemente estamos hablando aquí de que era un flujo a causa de algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad. Dice también que cuando esto ocurría, ¿qué se hacía? Se debía de aislar al hombre para no transmitir la infección. Un hombre con un flujo anormal, eso indicaba algún tipo de infección o enfermedad. ¿Y qué se hacía? Se apartaba, se aislaba al hombre para que no pudiera transmitir dicha infección. Seguimos. Cuando habla también allí de semen, ahí se está hablando, por supuesto, es en su parte íntima, en su aparato reproductor masculino, el órgano sexual masculino. Aquí vemos también que el Señor, cómo el Señor tiene el control de todo y cómo el Señor está en todo, aún en los asuntos más privados de nosotros, aún en la parte sexual. Fíjense que allí el Señor está allí. O sea que todos los aspectos de la vida del hombre, del ser humano, de sus hijos, allí está el Señor. Y aún en nuestras partes íntimas, en nuestra intimidad, en la parte privada, en la parte sexual, allí también está el Señor. Y cuando se habla también de que, y esta será su inmundicia. Aquí vemos que en los capítulos anteriores, cuando se hablaba de la lepra, no se menciona aquí el examen o el seguimiento sacerdotal. O sea que esto lo hacía el individuo. Aquí en este capítulo no lo dice. Cuando dice que deje de destilar a causa de su flujo, ahí podemos entender que es un flujo causado por una infección, como ya lo dijimos. Y dicha infección puede bloquear lo que es la apertura del miembro viril. Por la infección que está allí, tapa lo que es la abertura. Por eso cuando dice deje de destilar a causa del flujo. Y después cuando dice él será inmundo. Aquí estamos viendo que la clasificación de inmundo no excluía del todo al inmundo de la comunidad. Le imponían restricciones y requería una purificación ceremonial si la infección desaparecía. Fíjense todo el proceso que se tenía que hacer a causa de ese tipo de impureza. Se excluía, no se excluía del todo al inmundo de la comunidad, como hacían con lo de la lepra, sino que le ponían unas restricciones y requería una purificación ceremonial si la infección desaparecía. 4. Toda la cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será.
Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, será lavado también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare, el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Aquí cuando vemos que dice que toda la cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmundo. Aquí vemos que la inmundicia asociada a un flujo genital que no era normal de un hombre se propagaba por contacto. Entonces vemos que podía transmitirse a una cama, si se sentaba en una silla o se acostaba, allí transmitía la enfermedad, la infección. Y vemos, y si se sentare también, había un contacto directo con lo que tocare. La persona que estaba enferma, todo lo que tocare, se sentare o se acostare encima de eso, lo hacía inmundo, se contaminaba. Y cualquier cosa que tocare, eso que se contaminaba, también. Cualquiera que toque su cama. Había tres formas, había tres formas en que una persona u objeto, porque también eran los objetos, podían ser inmundos. Tres formas. La primera forma era la inmundicia del hombre que padecía del flujo genital, que no era normal. La segunda forma era un objeto o una persona que entraba en contacto con el enfermo. La primera forma era el enfermo en sí, que tenía, que estaba contaminado, vamos a decir así, que era inmundo. La segunda forma era el objeto o la persona que tenía contacto con ese enfermo. Y la tercera manera era alguien que entraba en contacto con el objeto inmundo. Fíjense cómo abarcaba lo que es la parte de la contaminación por contacto. Estaba la persona enferma tocaba a otros o a cosas, esas personas y cosas quedaban contaminadas. Y si venía alguien y tocaba ese objeto o las personas que fueron contaminadas, se contaminaban también. Fíjense cómo era todo. Y donde dice, y si el que tiene flujo escupiere sobre limpio, eso quiere decir que la inmundicia también se podía transmitir o propagarse a través de la saliva. Fíjense, como dice, y si el que tiene flujo escupiere sobre limpio. O sea que esa persona que tenía flujo era inmundo, o sea, estaba como decir contaminado. Y si él escupía sobre otra persona, o hasta una cosa, o cualquier cosa, ya estaba contaminando a quien escupió o a lo que escupió. O sea que se podía propagar también a través de la saliva. Aquí vemos que era cuando el inmundo entraba en contacto con lo limpio. O sea que lo limpio se volvía inmundo. Una persona que no tenía problemas de flujo, pero si lo tocaba una persona que tenía flujo, ya
se contaminaba. Increíble, ¿no? Increíble cómo era esto en los tiempos de la ley de Moisés. Cuando dice que cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua. Aquí vemos que las personas y los objetos que eran inmundos en el segundo o tercer nivel podían ser purificados mediante un lavado ceremonial del objeto y de la persona en cuestión. O sea que había que hacer allí una ceremonia, unos pasos, para que la persona quedara limpia. Y entonces allí su inmundicia terminaba, cuando terminaba el día, o sea, la noche. Todo era una ceremonia, todo era un procedimiento, fíjense, hasta la noche. Bueno, al menos gracias a Dios que era algo corto. 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días después de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Fíjense, aguas corrientes. Esto me hace a mí recordar siempre cuando se hacen los bautizos. En los tiempos bíblicos lo hacían en aguas corrientes, ríos, el agua corría. Es como decir, cuando nos están metiendo el agua, como que esa agua se va llevando toda contaminación, todo lo de nosotros. Es como algo simbólico. Entonces dice, otra vez, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días después de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Ahí vemos que cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo. Aquí vemos que cuando ese flujo anormal terminaba, el hombre podía ser limpio ceremonialmente. Después de un periodo de 7 días sin flujo. O sea que tenía que esperar allí los 7 días. Después de un periodo de 7 días sin flujo, sin el flujo, había una limpieza ceremonial. Cuando dice que tomará 2 tórtolas o 2 palominos, ahí dice que se llevaba, ¿verdad? Se llevaba una pequeña ofrenda al sacerdote en el tabernáculo, se ofrecía como una ofrenda por el pecado y como el holocausto. 16. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen. Se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, a ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Aquí cuando dice que cuando el hombre tuviera emisión de semen, ahí dice, ¿verdad? Que cuando el hombre de repente accidentalmente o cuando tuviera relaciones sexuales hubiese una emisión de semen, tenía que limpiarse y respetar ese tiempo de inmundicia ceremonial. O sea que tenía que cumplir ellos con ese rito. O sea que la actividad sexual normal y permitida hacía que el hombre fuese ceremonialmente inmundo. Pero esto no era una condena de Dios al sexo. O sea, en sí, el sexo no tenía nada que ver con eso. Era una forma de prevenir. Era como un aspecto de prevenir un aspecto de corrupción sexual y espiritual que se hacía en el mundo antiguo. La prostitución ritual se practicaba
en los tiempos bíblicos había donde practicaban en los templos paganos, ellos practicaban allí, adoraban a dioses falsos, pero se acostaban también con las sacerdotas, con los sacerdotes, las mujeres, las sacerdotisas. Y eso era común en los tiempos bíblicos, eso se hacía. Por eso que habla también, que se habla cuando uno estudia la Biblia, que había una prostitución ritual, porque eso se practicaba en los tiempos bíblicos en lugares lo que se llamaba sagrado. Entonces, por eso que se dice que la emisión de semen era ceremonialmente inmunda y no se podía asociar con el trabajo del tabernáculo ni con el templo. O sea que lo que practicaban, lo que era la parte de los paganos, eso no se podía relacionar jamás con la parte del templo, o sea, de lo sagrado de Dios. Porque eso en los tiempos bíblicos era algo normal, pero se hacía en los templos paganos, que se acostaban con las sacerdotisas. Entonces, cuando dice que ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche, ahí vemos que en el caso de la emisión de semen, tanto el hombre como su esposa tenían que lavarse ceremonialmente y respetar ese tiempo de inmundicia, hacer ese como quien dice, el protocolo. Vemos también 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo, o sea, su periodo, fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere será inmundo. Yo nada más me imagino en aquellos tiempos el cuidado tan delicado que tenían todos ellos. Eso era un cuidado tremendo. Cuando habla aquí de la mujer que tuviera flujo en la sangre, o sea, está hablando de su periodo, de su menstruación normal. Dice que su inmundicia ceremonial se podía propagar a través del contacto directo o a través de un objeto sobre el que se hubiera acostado o sentado, fíjense, la mujer. Y no está hablando de que la mujer estaba enferma ni nada, no. Cuando tenía su periodo normal. Al tener su periodo normal, por el periodo, por su sangre, se consideraba que era ceremonialmente inmunda. Y si tocaba algo, se sentaba en la cama, en la silla, se acostaba donde sea, ella contaminaba donde se sentaba por lo que tocara. Tremendo. Dice, 7 días estará apartada. La inmundicia ceremonial de la mujer duraba 7 días, ya estamos viendo allí. No se ordenaba ningún lavado específico al concluir los 7 días, pero esto estaba implícito o no se consideraba necesario. Yo digo porque era algo natural. Por ejemplo, la parte del semen del hombre, ya eso era anormal, había una infección, una enfermedad. Pero ya lo que es la parte de la mujer, ya eso no era infección, eso no era enfermedad, sino ya era eso algo normal, el periodo de la mujer. Entonces allí no ordenaban ningún tipo específico de lavado o algo así.
Entonces, bueno, en esos tiempos bíblicos las leyes proporcionaban a la mujer un descanso de las tareas domésticas, del cuidado de los niños y de las relaciones conyugales. Ya eso es positivo. O sea que las mujeres, mientras tuvieran su periodo, descansaban. Y fíjense que descansaban de sus tareas domésticas, de atender a los niños y por supuesto de sus relaciones íntimas. Y fíjense que esto tiene sentido. No a todas las mujeres, pero sí a muchas. Cuando se les viene su periodo, tienen inflamación de su vientre, muchas tienen dolores, no se sienten bien. Hoy en día vemos que las mujeres tienen su periodo y tienen que hacer de todo. Lavar, planchar, limpiar, cocinar, de todo. Sintiéndose como se sientan. La mujer tiene que hacer de todo, pero aquí en los tiempos bíblicos no. Las leyes le proporcionaban un descanso a las mujeres en sus tareas domésticas. Fíjense, descanso de los niños, no cuidaban a los niños, y en la parte íntima con el hombre. O sea que era positivo. La mujer descansaba. O sea que Dios es bueno, fíjense. Dios es bueno. Dice, si alguno durmiere con ella, un hombre que tuviera, por ejemplo, relaciones sexuales con una mujer durante su día de menstruación normal, también era ¿qué? Inmundo, 7 días. Según la inmundicia de la mujer, este hombre inmundo podría propagar su inmundicia a través del contacto. O sea, de la cama de sobre que durmiere, será inmundo. Y aquí vemos que, por ejemplo, la parte de abstenerse, de tener relaciones sexuales durante la menstruación, también se menciona en Ezequiel, posteriormente se menciona en Ezequiel, capítulo 18:6, como evidencia del proceder de un hombre justo. Como es el aspecto de la ley dada a Israel bajo el antiguo pacto. Y bajo el nuevo pacto ya no es un mandamiento para los cristianos, aunque existan otras razones para evitar las relaciones sexuales durante la menstruación. Recuerden primero, tenemos que en el Antiguo Testamento se prohibía eso, porque era algo que contaminaba. Pero tenemos que estar claros, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos hoy día a lo que es la parte de la información científica, pues. Primero, el tiempo que la mujer dura teniendo su periodo, el cuerpo se está limpiando. Allí por su sangre están saliendo desechos, el cuerpo se está limpiando, vamos a decir que se está purificando, se está limpiando de todas toxinas, de todo lo que está botando el cuerpo físico, que lo hace una vez al mes. Se está limpiando. Entonces, nada más con saber eso, nosotros como la Iglesia de Cristo, nosotras las hijas de Dios sabemos que eso no es correcto. No es correcto. Segundo, cuando una mujer está en su periodo, es un tiempo, fíjense que las mujeres allí, en los tiempos bíblicos, les daban por ley descanso. ¿Por qué? Porque la mujer, no todas son iguales, pero mayormente, muchas de las mujeres o la mayoría se sienten mal. Se les inflama su vientre, tienen dolores de vientre, a muchas le dan dolor de cabeza. O sea, sufren de molestias. Tienen toda el aparato reproductor se le inflama, los ovarios, o sea, porque hay un proceso allí del flujo de sangre, que lo que es la parte de la menstruación. Los pechos también, se le inflaman los pechos, o sea, hay un cambio físico. Y ya uno viendo lo primero, viendo lo segundo,
ya se debe respetar eso. O sea, mientras la mujer tenga su periodo, como aquí lo establece hasta las leyes en el Antiguo Testamento, la mujer descansaba de todo eso. Tampoco tenía intimidad con el hombre porque se contaminaba. Recuerden que el cuerpo se está limpiando a través de esa sangre. Entonces esa sangre está saliendo allí, las toxinas, todo. Entonces, si la mujer se siente mal, la mujer hasta se siente la persona cansada porque está botando sangre. El cuerpo se agota, el cuerpo se cansa, el vientre inflamado, los pechos inflamados, o sea, físicamente no está bien, se siente mal. Entonces hay que respetar eso. Hay que respetar eso. Yo creo que ahí son varios puntos que estamos hablando que son fuertes y son motivos suficientes para saber de que no se debe hacer. De que no se debe hacer. El hombre tiene que esperar que la mujer se le vaya a su periodo para poder tener intimidad con ella. Ok, seguimos. Aquí vemos, ¿verdad? Que por ejemplo en los tiempos bíblicos el mandamiento obligaba al hombre o a la mujer israelita obediente a decir no a sus deseos sexuales en ciertas situaciones. O sea que esto no consideraba de que el sexo fuera algo que lo tengamos que ver con un punto de vista negativo o como que Dios no quería eso, no, sino que hay situaciones donde no se puede dar. Por ejemplo, otro caso de donde Dios prohíbe el sexo, ya eso es cuando la palabra del Señor dice que sea solamente por el motivo de qué, de oración. Cuando el hombre y la mujer están separados sexualmente, que sea solamente por motivo de oración, para que luego el enemigo no gane ventaja. Por motivo de oración, no dice por otros motivos. No dice, bueno, porque el hombre se va a ir de viaje por ahí, se va meses o se va para otro país y me va a dejar aquí. Solamente el hombre y la mujer se pueden separar físicamente, sexualmente, por causa de oración. Eso lo dice muy bien la palabra del Señor. Y vemos que en el pueblo de Dios las parejas se separan por muchas otras razones. No hablo de separación de que nos dejamos, no. Hablo de separación temporal física. Dice que la única razón es que por motivo de oración, no por otros motivos. Como vemos hoy en día, las parejas se separan porque, bueno, el hombre va a buscar mejor vida y se va allá al sueño, qué sé yo, a otro país y pasan meses y meses y años. ¿Qué dice la Biblia? Para que el enemigo no se meta allí y no gane ventaja. Entonces, cuando uno hace eso, uno está quebrantando la palabra. Y allí pasan cosas negativas. ¿Por qué? Porque uno está desobedeciendo la palabra. Eso no fue motivo de oración. No se fue por motivo de oración. Entonces, la Biblia dice que mi pueblo peca o perece porque le faltó conocimiento. Porque tenemos la costumbre de tomar decisiones, hacer las cosas sin mirar qué dice la Biblia, sin mirar qué nos dice Dios en su palabra. Cada decisión que la pareja tome tiene que estar alineada a la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sigamos. Aquí nos habla también nos quedamos en el 25. Dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre.
Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la limpieza de su costumbre, la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestiduras, y asimismo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de él una ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. La purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces aquí vemos, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días. Porque normalmente lo normal, el flujo es una semana, 7 días, normal. Puede durar menos, y como en este caso dice que cuando dura más pues del flujo normal. Lo que dura el ciclo menstrual. Dice que todo mueble sobre que se sentare será inmundo. O sea, aquí vemos que la inmundicia ceremonial de la mujer se podría propagar a cualquier objeto sobre el que se acostare o se sentare. Y también se podría propagar a cualquier persona que tocare esos objetos inmundos, como estuvimos leyendo en el anterior. O sea, que era inmunda ella, y lo que ella tocare, si se sentaba, se acostaba, lo que sea, también se hacía inmundo los demás, y el que tocare esos objetos o la cama inmunda, también se contaminaba. 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia, y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de una ofrenda para el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. O sea, cuando aquí dice, cuando fuere libre de su flujo. Cuando fuere libre de su flujo. O sea que cuando ese flujo terminaba, había 7 días adicionales de inmundicia. Este era el mismo procedimiento que se seguía para la limpieza de un hombre con un flujo genital que no era normal. Ahí en los versículos 13 y 15. Después dice que tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos. Se presentaba entonces una pequeña ofrenda al sacerdote en el tabernáculo. Se ofrecía como ofrenda por el pecado y como el holocausto. Aquí que la razón por la que se debían realizar estas ofrendas, por estos flujos, y no por los flujos de semen y menstruación, era porque se consideraban que no eran normales. 31. Si apartaréis de sus impurezas, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo, que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda, por haber contaminado mi tabernáculo. Cuando dice allí por haber contaminado mi tabernáculo, ahí vemos que ninguna de estas impurezas hacía que un hombre o una mujer fuera pecador. Tenemos que estar claros en eso. El hecho de que tuviera la mujer o el hombre, allí que no tuviera, por ejemplo, el hombre con su semen que era normal, o su menstruación de la mujer, no quiere decir que porque estaban padeciendo o estaban en eso, era por el pecado, no. Sino simplemente que eran ceremonialmente inmundos.
y para eso había un protocolo. Entonces vemos allí que los flujos normales de semen y menstruación lo hacían ceremonialmente inmundo, no porque hubiera algo malo en ellos, no había nada malo. Entonces aquí vemos también, nos quedamos aquí, por haber contaminado mi tabernáculo, que está entre ellos, donde dice allí. Aquí vemos que esto hacía una separación evidente entre el sexo y la adoración a Dios. Aquí habla Dios y habla aquí y dice, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces aquí vemos que Dios hace una separación entre el sexo y la adoración a Dios. Entonces, por tanto, sería una abominación tener relaciones sexuales en el tabernáculo. Como ya se comentó antes en los tiempos bíblicos, esto aquí se comenta es porque en los tiempos bíblicos eso pasaba mucho. Eso pasaba mucho en los templos paganos, que adoraban a dioses, a otros dioses. Las sacerdotisas, la gente se acostaban con las sacerdotisas. Entonces eso era común, eso pasaba mucho en los tiempos bíblicos. Y Dios pues menciona eso. Que así, por ejemplo, de repente para el mundo moderno, que pareciera normal, pero en los tiempos antiguos era común adorar a dioses teniendo sexo con las prostitutas del templo. Y Dios no quería que este vínculo en su adoración. Por eso era que sería una abominación tener relaciones sexuales en el tabernáculo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Ya leyendo lo que es la parte del Antiguo Testamento, la parte de los tiempos bíblicos, la ley de Moisés, si vemos un poco la comparación ahora con el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos ver que en Marcos capítulo 7, del 1 al 9, ahí dice que Jesús criticó a los fariseos por su excesivo énfasis en la limpieza ceremonial y su falta de consideración por la limpieza interna. Fíjense. O sea que mostraban poco interés por la limpieza interna, pero sí mostraban interés por la limpieza externa. ¿Se recuerdan el caso también del lavado de manos? Que criticaron al Señor Jesús porque sus discípulos no se lavaban sus manos antes de comer. ¿Y qué les dijo el Señor? Que lo que contaminaba no era lo que entraba, sino lo que salía. Eso era lo que contaminaba. Lo que salía de donde del corazón. ¿Y qué salía? Las mentiras, los engaños, las blasfemias, las críticas, la murmuración, el juzgar. Eso es lo que contaminaba, no lo que entraba. Por eso es que ellos no se lavaban las manos. Y fíjense que en las leyes había que lavarse las manos constantemente. Ellos se lavaban las manos siguiendo la ley de Moisés constantemente. Si tocaban algo así, todo el tiempo eran lavándose las manos. Pero ellos observaron que los discípulos no lo hacían. Fíjense, ya no era necesario. Porque en realidad no contamina en verdad lo que entra, sino lo que sale, lo que está en el corazón. Eso lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, vemos que en la comunidad cristiana primitiva, ellos pudieron discernir la obra y la voluntad de Dios en el nuevo pacto. Porque bajo el nuevo pacto, el creyente no estaba obligado a estas leyes de impureza, a estas leyes de pureza, de ritual de pureza. Se podía ser un seguidor de Jesús sin estar sujeto a los ritos de la ley de Moisés. Y lo vemos allí con los discípulos, en el mismo caso que estamos hablando del lavado de las manos. Ellos estaban siguiendo a Jesús y ellos no estaban sujetos a los ritos de la ley de Moisés. Fíjense, ellos no se lavaban las manos, así como se supuestamente tenía que hacer bajo la ley.
Por eso fue que los criticaron. Le dijeron a Jesús, ¿por qué ellos no se lavaban las manos? Veía que comían y no se lavaban las manos. Entonces ahí vemos que las cosas cambiaron. Que las cosas cambiaron. Y recordemos también, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha limpiado. Después que también el Señor Jesucristo murió, resucitó, Él nos hizo actos, Él nos limpió por medio de su sangre, nos hizo actos para estar en comunión con Él. Y la palabra de Dios dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan 15, versículo 3. Él dice que estamos limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, en la medida que recibimos la palabra de Dios, somos limpios. El Señor nos va limpiando, purificando, santificando. Y también como dice en 1 de Juan 1, del 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre del Cordero, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí estamos viendo todos estos ritos, todos estos pasajes, todos estos pasos que había que hacer los israelitas. Cuando la mujer estaba en el periodo o como cuando el hombre tenía algún tipo de infección que segregaba semen. Pero hoy en día ya no es así, porque la sangre del Cordero nos limpia, nos purifica, nos santifica. ¿Y ahora qué hacemos? Si sentimos algo o cualquier persona tiene alguna infección o algo, se ora en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué? Nos limpia. Así como la mujer del flujo de sangre. Fíjense, ahí está otro ejemplo. La mujer del flujo de sangre perseveró hasta que tocó el borde del manto del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Poder salió de él y sanó a la mujer. La sanó del flujo de sangre. Y hoy en día pasa lo mismo. Ya nuestro Señor Jesucristo, de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de infección, automáticamente nos limpia, nos sana, nos limpia y nos purifica. ¿A través de qué? De su palabra, de la oración. Sentimos algo, se ora. Y todo en el nombre del Señor Jesucristo y el Señor sana. O sea que con la misma palabra, como ya lo vimos, la palabra, como dice allí, que la palabra nos limpia, nos purifica, nos santifica. Entonces, cuando nosotros hablamos palabra de vida, a todo lo que podamos sentir, el Señor nos sana, nos limpia, nos purifica. Porque ya el Señor hizo todo en la cruz del Calvario. Y nosotros lo que tenemos que ejercer es esa autoridad que Él nos dio, que le dio a la iglesia, nos dio a nosotros. Nosotros somos la iglesia. Tenemos que orar. Orar, hablar palabra de vida, porque esa misma palabra es la que nos va a limpiar, nos va a sanar, nos va a santificar, purificar, por la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias porque tú tienes bajo control todas las cosas. Estamos en tus manos, Señor, que está tu palabra. Oh Dios, penetra en nuestras vidas, nuestros corazones y quede sellada con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.